Testamento es fundamental para la iglesia. Todas las iglesias cristianas se denominan como iglesias neotestamentarias y se identifican de esa manera porque el Nuevo Testamento es la base que le da soporte a la doctrina de la iglesia, a lo que llamamos la teología, la eclesiología o teología de la iglesia, ¿verdad? La iglesia adquiere digamos, su fundamento, su esencia se describe a partir del Nuevo Testamento. La idea de pueblo de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento y que está representada por Israel, pasa luego en el Nuevo Testamento a la iglesia de Cristo, a la iglesia cristiana. La iglesia viene a ser ahora el nuevo pueblo de Dios, que ya no solamente abarca a Israel, sino que abarca a todos aquellos que creen en Cristo, que han puesto en Él su fe, su esperanza, indistintamente de su cultura, origen, etcétera, ¿verdad? Condición social, política. Entonces, el Nuevo Testamento es el libro más predicado, más enseñado, quizás el más leído, o sea, es la sección más leída de la Biblia, la más estudiada. Sin embargo, como ya hemos dicho, la comprensión del Nuevo Testamento se favorece mucho con una base fuerte del Antiguo Testamento, porque mucho de lo que nos presenta el Nuevo Testamento se parte de esa experiencia, de ese mensaje y de esas enseñanzas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, conocerlos a los dos es fundamental, es importante, ¿verdad? Bueno, para el estudio del Nuevo Testamento nosotros vamos a considerar, ahí, permítanme ver si les llegó la imagen. Estaba tratando de compartir la pantalla, pero no ha estado funcionando. Pero ahí les comparto la imagen de una clasificación, organización de los libros del Nuevo Testamento. Para uno estudiar el Nuevo Testamento necesita ubicar cada libro de acuerdo al tipo de literatura del que trata. Eso favorece más nuestro estudio de la Biblia, ¿verdad? El Nuevo Testamento se compone de un grupo de libros que denominamos evangelios. Es un estilo de literatura, de escritos únicos solo del Nuevo Testamento. No vamos a encontrar este estilo en ninguna otra parte. Los evangelios, como su palabra lo señala, lo indica, pues trata de la buena nueva de salvación que tienen que ver esencialmente con Jesucristo, su vida, su nacimiento, su vida, su obra, su enseñanza, su muerte y su resurrección. Entonces, el Evangelio están escritos especialmente para presentarnos a Cristo como el Mesías, como el Salvador, como el Cristo, como el Hijo de Dios. Y es fundamentalmente su objetivo, el objetivo de los evangelios que vamos a estar viendo, estudiando, espero, pues el día de hoy. El Hechos de los Apóstoles se considera un libro histórico, un libro que recoge buena parte del proceso y de la expansión de la iglesia en su inicio, lo que llamamos la iglesia primogénea o la iglesia primitiva, ¿verdad? O la primera iglesia, que encontramos entonces en el libro de los Hechos el relato de esta expansión del Evangelio, de este crecimiento del Evangelio, que nos ayuda de pronto a comprender
mejor el contexto y las circunstancias que en algún momento rodearon ese proceso de expansión y de las iglesias que se fueron estableciendo. Tenemos luego las epístolas, ¿verdad?, que a la vez se clasifican en dos tipos: las epístolas o cartas, que se clasifican en las cartas paulinas y en las cartas generales. Las cartas paulinas se les denomina así porque son las que fueron escritas por el apóstol Pablo. Y Pablo, el apóstol Pablo, es quien más contribuye con el contenido del Nuevo Testamento, especialmente con la eclesiología o la teología de la iglesia. Pablo es el genio de la teología cristiana, que no solamente abarca lo que es la eclesiología, sino que abarca muchos otros temas teológicos desde la perspectiva del Cristo resucitado, o sea, de lo que sucede con Cristo posteriormente. Entonces, tenemos aquí en estas epístolas un contenido sumamente valioso, importante, por el contenido, lo elevado del conocimiento y de la revelación que Pablo nos presenta, pero también sobre todo por la propuesta y construcciones que Pablo nos da referente a la teología de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo se organiza la iglesia? ¿Cuáles son los problemas o situaciones que se presentan en la iglesia? Una vez ya las iglesias establecidas, cuáles son las crisis y situaciones que se presentan, y todo ello pues nos da luces, ¿verdad?, y dirección para la organización y planeación de la iglesia actualmente. Dentro de esas cartas paulinas tenemos lo que algunos denominan también las cartas pastorales, refiriéndose a otra subdivisión que pudiéramos hacer dentro de las cartas paulinas, donde entrarían las cartas a Timoteo y a Tito, que son consideradas las cartas pastorales, por cuanto estas cartas van dirigidas a quienes se reconocen como pastores que están enfrentando situaciones particularmente en las iglesias. De manera que son cartas que no van dirigidas a una iglesia local como las otras que el apóstol escribe, sino cartas que van dirigidas a personas específicas que tienen, en este caso Timoteo y Tito, la responsabilidad de ministrar, conducir la iglesia a una iglesia local, ¿verdad? De esas cartas también tomamos enseñanzas muy valiosas e importantes para el ejercicio pastoral, para la práctica y el ministerio pastoral. Luego tenemos las cartas generales. Le llamamos así porque son cartas que no tienen, al igual que las de Pablo, son cartas mucho más abiertas, tocan temas, algunos temas muy particulares, pero que tienen un valor indudablemente también para nuestra fe y para la vida de la iglesia, ¿verdad?, para la vida cristiana. Entonces, entre esas cartas tenemos las que ustedes pueden ver ahí: Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y la carta de Judas, ¿verdad? También estaremos pues revisando brevemente el contenido de estas cartas, ¿verdad?, y lo que pudiéramos tomar como esencial de ellas para nuestro ministerio. Y finalmente tenemos también dentro del estilo profético o apocalíptico, el libro de Revelaciones o Apocalipsis, que es el libro con el que cierra el Nuevo Testamento, ¿verdad? Un libro que se define a sí mismo como también como evangelio, ¿verdad?, pero no entra en la categoría de evangelio en esta clasificación, sino que por su estilo,
por su contenido, está más cercano a la apocalíptica o también a lo profético, ¿verdad? Y tiene que ver especialmente con ya el fin de los tiempos, con el cumplimiento de las promesas de Dios, del juicio de Dios y de la esperanza cristiana, ¿verdad? En él pues se nos confirma el cumplimiento de ese estado de expectación que tiene la Iglesia acerca de la venida de Cristo como un acto ya definitivo, ¿verdad? Un evento también anunciado en el Antiguo Testamento como el día final, el día de la ira de Dios, el día de la esperanza cristiana. Bien, ¿tienen algún comentario que hacer sobre lo que les acabo de compartir? No. Yo tengo una pregunta, pastor. Sí. En el Antiguo Testamento hay libros que no están registrados en la Biblia, que no fueron aprobados. En el Nuevo Testamento hay también cartas o libros de esta forma. Bueno, no sé si me está hablando Yecté, ¿verdad? Ok, tu pregunta es que en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay libros que no están incluidos allí. Del Antiguo Testamento, tengo conocimiento de alguno de ellos, pero desconozco si en el Nuevo Testamento igual existen libros que no fueron aprobados y que no están registrados en las Sagradas Escrituras. Sí, así es. O sea, tú me estás hablando ahora del canon del Antiguo y del Nuevo Testamento. El canon que tiene que ver con los libros que se consideran inspirados y que se incluyen, ¿verdad?, como tal en la Biblia, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar, sobre todo en las versiones católicas, en cuanto al Antiguo Testamento, hablan de los libros deuterocanónicos, o algunos también los denominan libros apócrifos. Son libros que no entraron se les considera de esa forma porque son libros que no fueron incorporados al canon del Antiguo Testamento por el pueblo judío, ¿verdad? Y ya habíamos compartido anteriormente que el criterio realmente para el valor de un libro en el Antiguo Testamento estaba determinado por la tradición judía. Recuerden que los judíos fueron quienes se encargaron de preservar estos libros y ellos se dedicaban a transcribirlos para conservarlos. Nunca ellos consideraron estos libros deuterocanónicos o apócrifos como parte del canon bíblico del Antiguo Testamento o de la Biblia hebrea, y es la razón por la cual estos libros no están dentro del canon bíblico. Esa tradición la sigue la Iglesia protestante, la tradición de los judíos, por cuanto ellos son quienes preservaron y tenían la tarea de preservar los libros inspirados, ¿verdad? Ahora, la Iglesia Católica sigue otra tradición distinta. Ellos estudiaron estos libros, los incorporaron. Algunos de estos libros le dan, según ellos, sustento a algunas de sus doctrinas, de sus enseñanzas, y probablemente por eso lo conservan o hacen referencia a estos libros. Pero para los judíos eran libros sencillamente, algunos de valor histórico, algunos de valor literario, pero no se consideraban libros inspirados o libros
que, que mostraran la revelación de Dios. Y nosotros los cristianos seguimos esa tradición, ¿verdad? El canon del Nuevo Testamento es diferente, ¿verdad? En este caso seguimos también, bueno, lo que llamaban aquellos que identificamos como padres de la iglesia, que fueron en alguna forma quienes más siguieron las tradiciones también que la iglesia preservó a partir después de los apóstoles. Entonces ellos consideraron a estos libros como los libros inspirados, ¿verdad? Fue un proceso más largo, fue un proceso más complicado, y es finalmente cómo se determina y se preserva lo que aquellas personas o figuras muy cercanas a los apóstoles consideraban como los libros realmente inspirados y de valor, ¿verdad? Y nosotros también seguimos esa tradición. La iglesia católica también, y es la razón por la cual hay otros libros, otros evangelios, otras epístolas que no se consideran dentro del canon, ¿verdad? Entonces se obedecen más a una tradición que mantiene la línea con aquellos que estuvieron más cerca de los apóstoles, de sus enseñanzas, y de la fe que ellos guardaron, ¿verdad? Pero sí hablar del canon del Nuevo Testamento sí llevó un proceso mucho más complejo que en el caso del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, pues, se hace más sencillo por cuanto los judíos fueron mucho más determinados y celosos en ese proceso, ¿verdad? No tuvieron que ellos recopilar o discutir estos libros, sino que sencillamente ellos respetaron y mantuvieron esa tradición. En el caso del Nuevo Testamento sí se da un proceso más complejo, pero como les decía, la autoridad y el criterio para establecer o definir el valor de estos libros radicaba fundamentalmente en aquellos que estaban más cercanos a los apóstoles, y que ellos de alguna forma pues daban fe del valor de estos libros, ¿verdad? Y de este contenido. Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta. No, pastor, muchas gracias. Muy bien, yo les invito a que lean un poco más sobre el canon del Nuevo Testamento, cómo se formó. Es un proceso interesante, y eso pues nos ayudará también a entender lo que fue el proceso histórico de cómo se forma o finalmente se determina el canon del Nuevo Testamento. Okay, pero en ambos casos la tradición pues tiene mucha fuerza, mucho peso. Tanto que dentro de la tradición se clasifican o se le dan a los libros, mejor dicho, se le da a los libros la autoría, ¿verdad?, de ciertos autores, y en algunos casos pues no tenemos realmente en el escrito evidencias de esos autores, pero la tradición le atribuye a ellos, a ciertos personajes, la autoría, ¿verdad? Entonces, como sucedió en el Antiguo Testamento y sucede también en el Nuevo Testamento. Ok, vamos a revisar entonces los evangelios. Yo quiero invitarles a buscar el libro o el Evangelio de Mateo. Y que podamos revisar rápidamente allí
el capítulo 1 de Mateo. Pudiera ser la Reina Valera, que es como más... La Reina Valera es otro tema, ¿verdad?, que asociado a la Biblia, que vamos a encontrar, que tiene que ver con las versiones que tenemos de las Escrituras. Es importante notar, resaltar que las versiones que tenemos de la Biblia, como la Reina Valera, es una versión que se fundamenta en los textos que teníamos antes del Qumrá, ¿verdad? El Qumrá es el lugar donde se encuentran finalmente manuscritos antiguos de las Escrituras. No sé si han tenido, han escuchado, han tenido la oportunidad de conocer sobre, o han escuchado hablar de esto, ¿verdad? Son también los que llaman los manuscritos del Mar Muerto, o los manuscritos del Qumrá. Sí, Es el pastor. lugar específico, ¿verdad? Ahí se hace el descubrimiento de unos manuscritos antiguos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, los traductores de la Biblia, ellos recopilan todos los manuscritos, hacen la organización de estos manuscritos. Los manuscritos tienen valor, particularmente tienen mayor valor cuanto estos se aproximan más al manuscrito original. Es decir, entre más antiguo es el manuscrito, tiene más autoridad, se le considera más valioso, de mayor autoridad. Entonces, para esta época había mucho cuestionamiento acerca de que si estos eran los libros realmente, si no habían cambiado se habían alterado o no el texto del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, si era factible alguna manipulación del mensaje, del contenido. Entonces hubo en alguna época cuestionamientos o sospechas, ¿verdad?, referente a esto. Bueno, la aparición de estos manuscritos sorprende al mundo porque son manuscritos incluso más antiguos de los que ya teníamos. Y lo sorprendente es que estos manuscritos, por ser más antiguos, tenían entonces mayor autoridad, mayor relevancia. Y cuando se hace el estudio, la investigación, la revisión de estos manuscritos, encontramos que los manuscritos, en gran parte, en mucho de los que ya teníamos, no hay mayor variación. Sí, hay algunos cambios, pero lo que esto hace es que refuerza aún más el valor y la autoridad de la Biblia. Es sorprendente que unos libros tan antiguos se hayan preservado casi que intactos durante siglos, mediante la transcripción, ¿verdad?, manual, de una generación a otra generación. Es un asunto increíble. Fue un trabajo extraordinario de los judíos, de los masoretas, de los escribas, de las personas que se dedicaron, que estaban consagradas o dedicadas especialmente a la preservación de estos libros, de estos manuscritos. Entonces, la versión Reina Valera, que nosotros, muy querida, ¿verdad?, muy amada por la Iglesia cristiana, fue una versión que se elaboró a partir de los manuscritos que teníamos antes del Qumrán, ¿verdad?, lo que llamaban el Textus Receptus, que era la recopilación de estos manuscritos sobre los cuales se elaboró, ¿verdad?, un texto común que sirvió de base para que todos los traductores pudieran hacer el trabajo de llevar la versión, la versión en sus idiomas del Nuevo Testamento, ¿verdad?, a partir del griego con que fue escrito el Nuevo Testamento.
Entonces, ahí dentro de las grandes versiones que surgen, está la Reina Valera, ¿verdad? Que es la versión, una versión de la Biblia muy hermosa, un trabajo extraordinario. La versión, su lenguaje, casi, o sea, casi poético, casi, es muy, muy, no hay duda de que Casiodoro y Reina hicieron un gran trabajo con eh, con esta Biblia, ¿verdad? Sin embargo, después de los manuscritos, se elabora una nueva base para la traducción de la Biblia. Ya no el texto receptus, que era eh, la antigua recopilación de los manuscritos, sino que ahora se elabora a partir de este nuevo descubrimiento, ¿verdad? Se elabora ahora un nuevo trabajo sobre el cual se originan las Biblias, como por ejemplo la nueva versión internacional, que algunos consideran que amantes de la versión antigua, de la Reina Valera, pues han cuestionado, porque esta versión se basa ahora en la, ya no en el texto receptus, sino en la recopilación que se hace a partir de los manuscritos más antiguos. Entonces hay cambios, hay variantes muy pequeños que vamos a encontrar en la nueva versión internacional y en las versiones que vienen luego, ¿verdad? Eh, Van a haber versiones, estas últimas versiones que encontramos, se basan en la recopilación de esos nuevos textos que se encontraron en el Qumran y que son más antiguos de los que ya nosotros conocíamos, ¿verdad? Entonces por eso vamos a encontrar algunas variantes en estas versiones, pero el mensaje, o sea, el contenido, en gran parte de lo que es la escritura, se mantiene de manera extraordinaria, o sea, no cambia, realmente no afecta de manera importante o trascendente lo que ya nosotros conocemos, ¿verdad? Como doctrinas o principios de nuestra fe. Ok, ¿alguna pregunta sobre esto? Nada más un comentario, pastor. Ahorita que estaba mencionando el tema de los manuscritos, salió una noticia por ahí, no son noticias que encabecen los portales, ni mucho menos, medio perdida ahí entre tantas noticias, acerca de un nuevo descubrimiento hace poco en una cueva del Mar Muerto con muchos fragmentos de la Biblia. Hablan de fragmentos que pertenecen a Nahum y a Zacarías, que están escritos en griego. Los arqueólogos que lo descubrieron datan de hace 1900 años, que eran judíos que estaban siendo perseguidos por Roma. Y ahí está la nota, ya, llama la atención precisamente el texto que está comentando usted. A lo mejor en un futuro, cuando se le dé forma a estos nuevos hallazgos, a lo mejor surgirá otras cuestiones o esperar a ver qué sucede. Ok, sí, como les decía, pues para las traducciones de las Biblias, ¿verdad? Los manuscritos que se conocían para su época, se hace como una edición especial, se revisan todos los manuscritos, se hace una versión, una recopilación autorizada que los expertos consideran los más cercanos o los más antiguos, y sobre eso se hacen las versiones de la Biblia. Ya había y existía lo que llamábamos el texto receptus, era la recopilación de esos
hallazgos. Una vez que se dan los nuevos hallazgos, entonces surge otra nueva versión o recopilación que ya no es el texto recepto, que es el textus críticus. Y ese texto crítico es el que sirve, ¿verdad?, de base para la nueva versión internacional y otras nuevas versiones que surgen luego después de la Reina Valera. ¿Sí me explico? Por eso vamos a encontrar algunas variantes en los textos. Cuando ustedes están leyendo la nueva versión internacional, hace algunas observaciones allí, dice, en la Reina Valera se decía así, y a partir de los nuevos descubrimientos se menciona. Por ejemplo, una variante importante es que en los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento no aparece, por ejemplo, el relato de la mujer atrapada en adulterio. Esa sección aparece en los últimos manuscritos. O sea, queda demostrado que ese fue un añadido que no existía en los manuscritos más antiguos. Y por eso la nueva versión internacional hace esa aclaratoria, ¿verdad? Ese, por ejemplo, otro evento importante tiene que ver con la Reina Valera. Hay un pasaje que dice, por ejemplo, este espíritu no sale sino con ayuno y oración. Entonces la palabra oración no ayuno no aparece en los más antiguos. Entonces parece que alguien más le agregó, ¿verdad? Ayuno y oración. Entonces el más antiguo diría que este espíritu no sale sino con oración, ¿verdad? No incluye el ayuno. Entonces estamos hablando de ese tipo de detalle, ¿verdad? De detalles como este. Claro, para nuestros hermanos de pentecostales esto fue un golpe muy duro, porque el ayuno pues es para ellos una práctica, un ejercicio espiritual muy fuerte, casi que es una doctrina, ¿verdad?, para ellos. Y esto pues trajo reacciones negativas, ¿verdad? Entonces, pero bueno, hay detalles de este tipo, pero que no afectan, no trascienden realmente a las grandes enseñanzas o doctrinas o a la teología que ya nosotros manejamos, ¿verdad? Ok, bueno, hay de pronto algunos descubrimientos o algunos hallazgos que se han hecho, pero que no tienen el impacto que tienen, la trascendencia que tienen, como los descubrimientos del Mar Muerto. ¿Por qué? Pues bueno, el Mar Muerto, los esenios, que era esta secta judía que vivía apartada del mundo, que se dedicó solo a cultivar, tenían como una vida monástica, apartados en el desierto, se dedicaron a una espiritualidad lejos de la sociedad, a una actividad más de la contemplación y la adoración, la búsqueda de Dios, ¿verdad? Sin estar en contacto y sin estimular los apetitos y los deseos que pudiera tener el hombre en el mundo. Se apartaron al desierto, allí se dedicaron a esto, murieron y ahí quedaron todos los manuscritos y cosas que ellos guardaron, que ellos recopilaron durante años. ¿Okay? Entonces es esa más o menos la historia relacionada, ¿verdad? Pero que sirva esto para entender el porqué de las versiones de la Biblia. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna pregunta o algo que quieran agregar sobre lo que ya... No, nada más para añadir, pastor, también en el Evangelio de Juan, en la NBI, en el pasaje del paralítico de Betesda, no aparece el verso
de la 60, donde dice que un ángel del cielo descendía de ese mes y movía el estanque. Ahí ese verso en la NBI, de hecho lo omite, muy curioso, es 1, 2, 3, y luego se brinca el 5 y ya sigue la historia. Sí, sí. Sí, así es. Entonces, bueno, van a encontrar esos detalles y esa es la razón fundamental por la cual hay esas variantes. ¿Sí me explico? No es que hay gente o hay pastores, incluso escuché a un obispo decir en algún momento que la nueva versión internacional era una Biblia ilegítima de los católicos, etcétera, etcétera. Pero en verdad realmente no es así. Fíjense que la nueva versión internacional, los que participan en la traducción de la nueva versión internacional, en su mayoría son biblistas de fe evangélica. Eh, y realmente es una gran versión, es un gran trabajo que ellos hicieron, pero claro, no están utilizando la misma fuente, el texto recepto, ¿verdad? Están trabajando en base al texto criticus, que es la que recopila, se le concede pues mayor autoridad por cuanto se corresponde con los manuscritos más antiguos. Recuerden que entre más antiguo es el manuscrito, más autoridad tiene, ¿verdad? Porque está más cercano del original. Entonces, por eso tenemos esas variantes, ¿verdad? La otra cosa que ha perjudicado esa versión es que un señor compró, un millonario, de una vida poco loable, muy criticado por su estilo de vida, compró los derechos de autor de esa Biblia, de esa nueva versión, ¿verdad? Y entonces, usted se imagina lo significaría para alguien tener los derechos de autor de la Reina Valera. Es decir, que toda Biblia que se compre Reina Valera, pues me da una ganancia, ¿verdad? O de la King James, que es la versión americana. O sea, de estas Biblias tradicionales. Este señor compró debido también al poco apoyo quizás o a las sospechas que generó la nueva versión, no se le dio mucho valor, mucha relevancia, y este señor pues llegó y compró esta versión y bueno, ha hecho dinero con ella, ¿verdad? Porque se ha vendido mucho y él tiene los derechos de autor de esa Biblia, de esa versión de la Biblia, ¿verdad? Entonces, pero la vida de esa persona no tiene nada que ver realmente con el contenido del escrito bíblico de la Biblia, ¿verdad? En el caso de la Reina Valera, pues Sociedad Bíblica Unida ha guardado y ha respaldado esta versión y ha contribuido con la propagación y extensión de la Biblia en muchos lugares. Pero lamentablemente la nueva versión internacional eh, bueno, fue comprada por razones de negocio. Alguien vio la oportunidad de un buen negocio y tenía el dinero y la compró. Entonces, pero como les digo, eso no tiene nada que ver necesariamente con el mensaje, ¿verdad? O el contenido. El contenido y la versión es trabajada por un grupo de biblistas reconocidos a nivel mundial, la mayoría de ellos de fe protestante. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguien más? Creo que alguien quería hacer algún comentario. Bueno, vamos entonces con Mateo, capítulo 1, y vamos a ver, si nosotros le preguntamos al capítulo 1 de Mateo, ¿quién es Jesucristo? ¿Qué creen ustedes que nos respondería? Mateo capítulo 1 dice, esta es la lista de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Entonces nos da la genealogía, que son los antepasados de Jesús, ¿verdad? Luego más adelante habla del nacimiento de Jesús.
propiamente y de lo que ahí acontece, de cómo, de los detalles que rodea pues ese evento. ¿Qué opinan entonces? ¿Qué creen que tenemos allí? Bueno, como que Mateo quiere dar más detalles de la humanidad de Jesús. ¿Sí me escucha, pastor? ¿Perdón? No sé si me escucha. Sí. No, ajá, ahora sí te escucho. Dime. Digo, ¿será que Mateo trata de hablar más de la humanidad de Jesús? Ok, ya es una pregunta. Bueno, tal vez afirmo de que Mateo trataba eso, de dar un panorama de Jesús real, o sea, la humanidad de él. Entonces, no lo hago como afirmación. Ok, o los demás, ¿qué opinan? ¿Qué vemos en Mateo cuando habla de Cristo? ¿Qué vemos allí? Lo primero que veo es la forma en que inicia cuando dice Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Como que ahí está dando por sentado que Jesucristo verdaderamente es hijo de Abraham, también es judío y descendiente del rey David también. Como que es, bueno, como que ese detalle él lo quiere que quede claro para sus lectores. Ok, fíjense, hay varias cosas allí importantes y recuerden que el propósito del evangelista es mostrar o demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿De qué manera en este caso Mateo, trata de establecer o argumentar que efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿De qué manera él trata de hacerlo? Fíjense, lo primero que él hace es establecer la relación de Jesús con David, con el rey David. Lo primero que él hace es establecer esa conexión, que para los judíos la genealogía es muy importante, ¿verdad? O sea, el hecho de que haya una conexión filial directa entre Cristo con, con David es un argumento muy poderoso. Jesús pertenece a la casa de David. Por lo tanto, no es descabellado pensar que las promesas hechas a David o las profecías hechas a David estén relacionadas con Cristo, y es lo que él trata de establecer. Él dice, Jesús es el Mesías porque él es el descendiente de David y de Abraham. Y él comienza a demostrar, o empieza a hacer la lista, ¿verdad? De esa descendencia a partir de Abraham. Y entonces va conectando y todos los judíos dicen, sí, sí, es cierto. Cuando él está hablando de esto, está hablando de algo que los judíos conocen y que para los judíos son realmente poderosos. Esto significa que el Evangelio de Mateo es un evangelio que está escrito especialmente a los judíos. Es un evangelio que está tratando de llegar a los judíos. Y nadie como los judíos pudieran valorar y apreciar
la genealogía como un argumento poderoso y especial, ¿verdad? Que tenga sentido y significado para ellos. El hecho de que Jesús esté en esa línea de descendencia lo convierte entonces en un argumento poderoso. Entonces no es descabellado pensar que Jesús es el Mesías. Y es el primer argumento que encontramos acá. Así que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, y 14 desde David hasta la deportación a los israelitas a Babilonia, y otras 14 desde que deportaron a los israelitas a Babilonia hasta el nacimiento del Mesías. Esta coincidencia o este simbolismo de estos números, ¿verdad?, coinciden exactamente con Jesús. Y es el argumento de Mateo para persuadir a los judíos de que efectivamente Jesús es el Mesías, es el Cristo. Otro argumento lo vamos a encontrar nosotros en el versículo 18 en adelante. Dice: así fue como ocurrió el nacimiento de Jesús, el Mesías. María, la mamá de Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Antes de la boda, descubrió que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. José, su futuro esposo, era un hombre recto y no quería que ella fuera avergonzada en público, así que hizo planes en secreto para romper el compromiso de matrimonio. Pero mientras pensaba en esto, un ángel del Señor se le apareció y en un sueño le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de casarte con María, porque el hijo que ella está esperando es obra del Espíritu Santo. Ella tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto pasó para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen quedará embarazada y tendrá un hijo que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, ¿cuál es el otro argumento que está presentándonos Mateo al referirse a Jesús? Es la profecía, el cumplimiento de la profecía. Entonces, Jesús no solo pertenece al linaje, sino que Jesús cumple la profecía. Y estos son dos argumentos sumamente poderosos y especiales, ¿verdad?, para los judíos. El hecho de que Cristo cumple con la genealogía, pero además las condiciones en que Jesús nace, las circunstancias en las que él nace, son la evidencia de lo que la profecía ya había anunciado. Y la profecía hablaba del nacimiento del Mesías, ¿verdad?, que nacería de una virgen. Y es lo que tenemos acá. Ok, ¿algún comentario? No pasó todo muy claro. De mi parte no. Pastor, una pregunta sobre lo que leyó acerca de José. Me menciona la escritura que era un hombre recto o un hombre justo. En ese tiempo, para los judíos, el justo o el recto significaba mucho porque era una persona que obedecía la obra de Dios. Esa es la pregunta. Sí, era un hombre justo y recto a la luz de la ley, ¿verdad? Era un hombre, pero también un hombre recto desde el punto de vista social. Era un hombre honesto, ¿verdad?, de muy buena conducta. Entonces, un hombre que amaba a María y no quiso exponerla a la vergüenza, ¿verdad? Si él la hubiese denunciado, ella hubiese muerto apedreada, que era lo que correspondía, ¿verdad?
Imagínense ustedes el engaño tremendo de ella querer casarse con José estando embarazada, lo cual significaba que ella había mantenido una relación oculta, una vida inmoral oculta, ¿verdad? Pero él la conocía, ¿verdad? Pero no era algo fácil de sobrellevar. Para José poder reponerse de esta situación necesitó de la revelación de Dios. Dios tuvo que hablarle a través del ángel directamente para que él pudiera asumir esa realidad, que era muy difícil de asumir para cualquiera, ¿verdad? Entonces José pues decide casarse con ella finalmente, porque la amaba, ¿verdad? Y porque ya sus temores o su preocupación acerca de la infidelidad de María se habían disipado, ¿verdad? Con la revelación de Dios. Pero todo esto forma parte de la profecía. Gracias, doctor. Muy bien, pasemos ahora a Marcos, capítulo 1. Y veamos aquí qué encontramos en Marcos. Si nosotros le preguntáramos a Marcos, o sea, cuáles son los argumentos que él tiene para afirmar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, ¿qué nos diría él? El Evangelio de Marcos se considera el Evangelio más antiguo. Los Evangelios no están editados o expuestos en el orden en que se escribieron. Pero se considera el Evangelio más antiguo, y algunos consideran que fue la fuente de otros evangelios, pero ya hablaremos un poco más de este detalle, ¿verdad? Pero igual el Evangelio de Marcos trata de presentarnos a Jesús como el Mesías, de demostrarnos que Cristo es el Salvador y de invitarnos, ¿verdad?, a creer en Él. Entonces, si nosotros revisáramos sus argumentos, al menos lo que encontramos en el capítulo 1, ¿qué argumentos encontramos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Pueden leerlo allí? Cuando dice el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. O sea, yo siento que aquí Marcos habla acerca del origen profético de Jesús. Muy bien. Estamos entonces... llegó Sósimo, el pastor que está en Perú, que les comenté. Bendiciones, hermanos. Saludos. La clase. Sí. Estamos hablando entonces para ubicarlo, estamos hablando del Nuevo Testamento y estamos hablando hoy de los evangelios, ¿verdad? Los evangelios, como hemos dicho, es un estilo de literatura único del Nuevo Testamento, y que tiene como propósito esencial presentarnos a Jesucristo como el Salvador, como el Mesías. Y por eso llevan ese nombre, ¿verdad? El Evangelio, la buena nueva, es que el Mesías ha llegado y ahora está entre nosotros. Cada uno de los evangelios nos argumenta y nos presenta, dependiendo del público al que se dirige, ¿verdad? Presenta una serie de argumentos para persuadir a los lectores, a los oyentes, acerca de Cristo como el Salvador. Ya vimos a Mateo y observamos que Mateo va a trabajar con la genealogía fundamentalmente. Él utiliza la genealogía como un argumento poderoso que tiene un gran valor para los judíos, para demostrarles que efectivamente Jesús corresponde a la línea descendiente, ¿verdad?, del rey David. De ese modo,
él establece esa conexión, esa relación. Pero además de eso, Mateo también dice que Jesús y las circunstancias en que él nació son el cumplimiento de la profecía. Entonces es el segundo argumento. Entonces, no puede ser coincidencia que este descendiente de David haya nacido y en él se haya cumplido lo que la profecía dice, a menos que este realmente sea el Mesías, ¿verdad? Entonces tenemos también en Mateo otros argumentos, ¿verdad? Cuando nosotros leemos el libro de Marcos, perdón, el Evangelio de Marcos, encontramos en el capítulo 1 de Marcos, si ustedes lo tienen allí, vamos a encontrar otros argumentos, algunos similares y otros adicionales. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Marcos dice, esta es la buena noticia sobre Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. De entrada, Marcos afirma que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Y empieza como está escrito en el libro del profeta Isaías. Entonces, el primer argumento que nos presenta Marcos para afirmar que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, es la profecía. Y señala entonces a Isaías el profeta, un profeta de gran autoridad, reconocido, ¿verdad?, indudablemente por Israel, y presenta entonces el anuncio que hizo Isaías. Oye, te envío a mi mensajero delante de ti, quien te preparará el camino. Alguien grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle caminos derechos. Esta profecía de la cual nos habla Marcos está asociada a otra figura importante en la época en que Jesús nace o que Jesús inicia su ministerio, y es Juan el Bautista. Otro argumento adicional que nos trae el Evangelio de Marcos y que él está estableciendo es que Juan el Bautista es el cumplimiento de esta profecía del Antiguo Testamento que lo señala a él como el agente que preparará el camino, que tendrá la antesala a la aparición del Mesías, ¿verdad? Entonces tenemos la profecía que avala que Juan el Bautista es la voz del que clama en el desierto, y nadie tiene duda. En la época de Jesús, en la época de Juan el Bautista, todo el mundo reconocía a Juan el Bautista como un profeta. Cuando Marcos utiliza este argumento, que es muy poderoso, distinto a los que vimos en Mateo, pues está dándole con el sello de Juan el Bautista, con el sello de Isaías el profeta, le está dando fuerza a este argumento, contundencia a su argumento. Jesús es el Mesías por cuanto es quien recibió el respaldo de Juan Bautista. Juan el Bautista llegó a bautizar a la gente en el desierto, anunciándoles que cambiarán su manera de pensar y de vivir, y que se bautizaran para que Dios les perdonara sus pecados. Entonces venían a él toda la gente de la provincia de Judea y de la ciudad de Jerusalén, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Juan se vestía de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero en la cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Juan les decía, el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera yo soy digno de desatar agachado las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los va a bautizar en el Espíritu Santo. Entonces, el argumento de Marcos es justamente Juan el Bautista. Juan, que bien sabemos y todos los judíos estaban convencidos, era la voz del que clama en el desierto, que anunció el profeta Isaías. Entonces, Isaías anuncia la venida de Juan y Juan anuncia la venida del Mesías, de Jesús. Y eso es lo que vamos a encontrar más adelante. En esos días, versículo 9, Jesús llegó desde Nazaret a Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Tan pronto como salió del agua, vio que el cielo se rasgaba y que el Espíritu Santo bajaba sobre él como una paloma.
Entonces vino la voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, con quien estoy muy contento. El otro argumento que nos presenta Juan el Bautista, que aparece allí desde el versículo 9 al versículo 13, es la manifestación de Dios en el momento que Juan el Bautista bautiza a Jesús. Esa voz que se oye en el cielo, ese descenso del Espíritu que se posa sobre Jesús, entonces es la evidencia, es el argumento de que efectivamente Jesús es el Mesías. Entonces es otro argumento adicional que nos presenta. En el versículo 12, el otro argumento que nos presenta tiene que ver con la confrontación que hace Jesús con Satanás en el desierto. Los 40 días que Jesús pasa en el desierto y que Satanás lo prueba y no lo vence, ¿verdad? Es un argumento conocido de la gente que que Marcos en este caso nos presenta. Entonces Marcos está hablándole a un grupo de judíos que estuvo muy cercano a los eventos que él está mencionando. Él está recopilando eventos y situaciones que mucha gente había visto, había presenciado, y entonces él les está hablando y le está dando el sentido real que estos eventos tienen para demostrar que Jesús es el Mesías, es el Cristo. Más adelante tenemos, en el versículo 16 en adelante, tenemos también a los discípulos, a los seguidores de Jesús. Este es otro argumento también especial, poderoso. Se supone que los lectores de este evangelio, o las personas a quienes intencionalmente Marcos le escribe este evangelio, también estaban al tanto de esta situación. Probablemente ellos mismos conocían la vida de estos apóstoles, de aquellos que fueron llamados, y fueron testigos no solo de su vida anterior, de cómo vivían anteriormente de conocer a Jesús, y fueron testigos de cómo ellos dejaron todo para seguir a Jesús, y probablemente también fueron testigos de lo que sucedió con ellos después de la resurrección de Jesús. Este es otro argumento que Marcos va a utilizar, ¿verdad? Es decir, hubo gente que siguió a Jesús, que creyó en lo que él dijo, ¿verdad? Y que fue de alguna forma también transformada por su vida, por su llamado, por su ministerio. Otro argumento que Juan va a utilizar es la autoridad y el poder de Jesús sobre los demonios, sobre los enfermos, ¿verdad? Y entonces vamos a encontrar el caso de Capernaum, que se describe en el versículo 21 en adelante, la forma como Jesús actúa y reprende a un espíritu maligno, y cómo controla Jesús la situación con su autoridad. Y el caso de la enfermedad de la suegra de Pedro, versículo 29 en adelante, que Jesús se acerca y la toma de la mano y la sana de la fiebre que tenía la señora para ese momento. Y vamos a ver el versículo 32 en adelante, que eran muchos los enfermos que venían y las personas que buscaban la sanidad de Jesús. Entonces esa evidencia que mucha gente había observado en su momento, esa voz que había que había corrido por el pueblo y que llevó a las personas a buscar en Jesús la sanidad, que le vieron como alguien que tenía autoridad y poder para sanarle, es el argumento que Marcos va a utilizar para establecer que Jesús era el Hijo de Dios. Otro tema importante tiene que ver con la predicación de Jesús, que vamos a encontrar del versículo 35 en adelante. El anuncio que Jesús hace acerca del mensaje de Dios, el llamado que Jesús hace, forma parte también, es la evidencia también de que Jesús era el Mesías. No hablaba por su cuenta, no hablaba de sí mismo,
sino que hablaba de parte de Dios. Y finalmente vamos a encontrar en el versículo 40 al 45 un apartado especial, una sección especial, un relato especial sobre el poder de Jesús sobre la lepra. Esto pues, la lepra pues se considera una enfermedad terrible, terminal, y se ve a Jesús actuando sobre esta enfermedad y sanando a este hombre, ¿verdad? La lepra también se consideraba un símbolo, como un símbolo del pecado, ¿verdad? Y todo aquel a que le caía lepra, pues se le consideraba alguien desechado de Dios, ¿verdad? O como que el juicio de Dios había caído sobre él. El leproso pues no tenía, no debía acercarse a nadie, nadie debía acercarse a un leproso, y la gente, para protegerse, mantenía al leproso alejado a la distancia de un tiro de piedra, es decir, donde la piedra no le pegue, ¿verdad? Porque cuando la gente veía a un leproso le lanzaba piedras para ahuyentarlo y para evitar protegerse, ¿verdad? No se contagiarse. Entonces de esa manera los espantaba. Jesús sana a un leproso, y este acto es muy poderoso, porque no solamente sana una enfermedad que es imposible humanamente de sanar, sino que también sana una enfermedad que aísla al hombre, que lo relega, ¿verdad? Que lo convierte casi en un ser salvaje, en completo abandono. Sana a un hombre, lo integra a la sociedad y le da una nueva vida, una nueva dirección. Entonces, este acto o este milagro, particularmente para Marcos, es un argumento poderoso acerca de Jesús como Mesías. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre Marcos. ¿Están ahí o se fueron? No, sí, estamos, pastor, pero no. Creo que muy clara la postura. No, aquí está, pastor. Y yo había escuchado que Marcos fue escrito para los romanos. No sé si es cierto, pero y que bueno, por el carácter de los romanos, más militar, más directo, como que fue, yo siento que fue en ese sentido, como que más más directo, o sea, no le dio tantos rodeos, sino que de inmediato entró en materia. Entonces no sé si es cierto, pero esa impresión me da de que Marcos fue escrito para gente más de acción, o sea, más, no tanta palabrería, sino Muy bien, bueno, por la manera en que Marcos escribe, pareciera que él está hablando a gente que está cercana de esos acontecimientos. La gente empieza a recordar, sí, Juan el Bautista, sí, Juan, bueno, él fue el que anunció a Jesús, él fue el que bautizó a Jesús, Jesús fue aquel que vino la voz del cielo, sí, sí, escuchamos o vimos, ¿verdad? Jesús, no, ese fue el que sanó el que sanó a esta mujer. ¿Te acuerdas del que sanó al leproso? Entonces pareciera ser que, a diferencia de Mateo, que está argumentando en función de la profecía y en función de la genealogía, el evangelio de Marcos es un evangelio más de testimonio, ¿verdad? Que recoge o trata sobre eventos que eran muy conocidos de la gente, pero que él los presenta como situaciones, como evidencia. Recuerda, esto que sucedió es justamente la evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces ahí pudiéramos estar hablando de judíos, romanos, de gente que estuvo
de alguna forma cercana a estos acontecimientos, ¿verdad? Pero es más el evangelio, un evangelio más testimonial, que a diferencia de Mateo, por ejemplo, que son argumentos más construidos, más fundamentados, ¿verdad? Son argumentos o evidencias, si se quiere, sociales o argumentativas, ¿verdad? Aquí está Jesús el Mesías porque la profecía lo anuncia. Es el Mesías porque la genealogía así lo demuestra. Muy bien, vamos a pasar entonces con, si no hay algún comentario, vamos a pasar al siguiente evangelio. Lucas. Vamos a hablar del evangelio de Lucas. Perdón. Salud. Gracias, gracias. Vamos a hablar del evangelio de Lucas. ¿Tienen ahí ustedes ya Lucas? El evangelio de Lucas es un evangelio, Lucas es el único escritor no judío de la Biblia, por supuesto del Nuevo Testamento. Lucas se le considera un médico, no fue uno de los apóstoles. Como vemos en su evangelio, el evangelio de Lucas tiene más como un propósito de discipular, porque él escribe el evangelio para un creyente, como vamos a ver en el texto. Escribe el evangelio para alguien de nombre Teófilo, que al parecer ya conocido o aceptado o es creyente y desea seguir profundizando y creciendo en su vida de fe. Y es así como surge entonces este proyecto de investigación, porque es lo que hace el Lucas, un trabajo de investigación que abarca el Evangelio y el libro de los Hechos, que vamos a ver más adelante. Entonces, Lucas, aunque sí nos presenta a Cristo como el Mesías, pareciera que su intención es reforzar ya esa fe que ya se tiene, ¿verdad? Y no tanto como anunciar la fe que no existe, ¿verdad? Pues el propósito del Evangelio de Lucas es instruir a Teófilo, que parece que se presenta como un nuevo creyente y quiere él ayudarle a crecer en su fe, afirmarlo en su fe. El nombre, algunos lo sugieren que Teófilo fue un hombre, quizás un hombre noble de dinero, que tenía la posibilidad de financiar este proyecto, de apoyar a Lucas para que pudiera dedicarse a un trabajo de investigación extraordinario que vamos a encontrar en Lucas. Cuando uno lee el Evangelio de Lucas, efectivamente, como él dice, fue muy diligentemente investigando, buscando, y entre las fuentes que uno puede observar en el texto bíblico que Lucas utiliza está la madre de Jesús. Decimos que la madre de Jesús porque hay muchos detalles en torno al nacimiento de Jesús que solo María, Jesús o José podían compartir. Se cree que para esa época José ya había muerto, por lo tanto Jesús ya había ascendido, por lo tanto la madre de Jesús era la única persona o testigo de aquel evento, ¿verdad? En torno al nacimiento de Jesús.
Hay una expresión que vamos a encontrar en el Evangelio, yo no sé si ustedes la recuerdan, donde dice que María guardaba estas cosas en su corazón. ¿Sí recuerdan esa expresión? Sí, pastor. Bueno, esa expresión, María guardaba, ella estaba viendo, observando aquello que sucedía en torno a su hijo, y ella guardaba esas cosas en su corazón. ¿Cómo podía Lucas saber que María guardaba esas cosas en su corazón? ¿Cómo podía saberlo alguien? ¿Verdad? Entonces la única manera en que eso pudiera saberse es que María lo hubiese dicho, ¿verdad? Entonces por eso se cree que María es una de las fuentes importantes que Lucas utiliza para este evangelio, además de los otros, de otras, ¿verdad? De otros testigos que presenciaron aquellos eventos. Pues María fue muy importante, sobre todo en la descripción que hace Lucas del nacimiento de Jesús. Ahora, según Lucas, entonces, en el capítulo 1, ¿qué de lo que encontramos allí consideran ustedes fue un argumento importante para establecer a Jesús ya no solo como el Salvador, sino también como el Señor de los creyentes? ¿Qué opinan sobre Lucas? Bueno, vamos a leer el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 23. Dice, muchos ya han intentado contar la historia de los eventos que se cumplieron entre nosotros. ¿Qué significa eso? Que ya probablemente existían otros evangelios, ¿verdad? O lo que llamamos la tradición oral, en el versículo 1. Continúa la lectura. Escribieron lo que aprendimos de aquellos que desde el principio vieron lo que sucedió y servían a Dios anunciando a otros su mensaje. Esto de que lo aprendimos con aquellos que desde el principio lo vieron, entonces nos habla de las personas que estuvieron cerca y que fueron testigos de aquellos eventos. Entre ellos está María, la madre de Jesús. Continúa la lectura. Yo mismo, excelentísimo Teófilo, he investigado todo cuidadosamente de principio a fin y decidí escribírtelo en orden para que tengas la certeza de lo que te han enseñado, que lo que te han enseñado es verdad. Entonces, por eso digo que el Evangelio de Lucas, más que demostrar que Jesús es el Cristo, el Salvador, es un evangelio más discipulador, que ahora no solamente demuestra, se confirma eso, sino que también tiene el propósito de alentar a un nuevo creyente que es Teófilo. El término excelentísimo Teófilo es lo que nos hace pensar que es un hombre de posición social y política importante, con dinero, recursos e influencia que hicieron posible que Lucas pudiera avanzar en este proyecto. El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Lucas va a profundizar un poco más que los otros evangelios en esta situación, en esta experiencia. Para Lucas también era muy importante establecer a Juan el Bautista como un personaje incuestionable, porque Juan el Bautista va a ser quien anuncia a Jesucristo luego como el Salvador, como el Mesías.
Fíjense que también nos da un relato de Juan, de detalles acerca del nacimiento de Juan el Bautista, muy importante. Detalles que eran muy cercanos también a María, por cuanto había una relación entre las dos mujeres muy especial. En los tiempos del rey Herodes de Judea había un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías. La esposa de Zacarías se llamaba Elizabeth y venía de la familia de Aarón. Los dos hacían el bien ante los ojos de Dios, cumpliendo sin falta las leyes y los mandatos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y además ambos ya eran ancianos. Un día Zacarías estaba cumpliendo los deberes del sacerdote ante Dios porque a su grupo le tocaba el turno de servir en el templo y de acuerdo con las costumbres de los sacerdotes le tocó en suerte a Zacarías entrar al templo del Señor y ofrecer el incienso. Había mucha gente orando afuera del templo a la hora de ofrecer el incienso. Entonces un ángel del Señor se le apareció a Zacarías y el ángel estaba de pie a la derecha del altar del incienso. Y al ver al ángel, Zacarías se inquietó y tuvo miedo. Entonces el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, que Dios ha escuchado tus oraciones. Y Elizabeth, tu esposa, tendrá un hijo a quien le pondrás por nombre Juan. Estarán felices y llenos de alegría y muchos se alegrarán por su nacimiento. Juan será un gran hombre ante los ojos de Dios. No tomará vino ni ninguna bebida alcohólica. Aún antes de su nacimiento estará lleno del Espíritu Santo. Juan hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Con el mismo poder espiritual de Elías, él preparará el camino para el Señor. Hará las paces entre padres e hijos y hará que los que no obedecen a Dios cambien y piensen como él manda. Así Juan preparará al pueblo para que esté bien dispuesto cuando el Señor venga. Entonces Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que esto pasará? Yo ya soy viejo y mi esposa tampoco es joven. El ángel le respondió: yo soy Gabriel y estoy a las órdenes del Señor. Él me mandó a hablar contigo para darte esta buena noticia. Pero ahora no podrás hablar hasta el día en que esto ocurra. Quedarás mudo por no creer lo que te dije, pero todo se cumplirá en el momento apropiado. El pueblo estaba esperando a Zacarías, se extrañaban porque se demoraba mucho en el templo y cuando salió no podía hablarle. Se dieron cuenta de que él había visto una visión en el templo. Zacarías le hacía señas, pero seguía sin poder hablar. Cuando terminó su tiempo de servicio se fue a su casa y poco tiempo después su esposa Elizabeth quedó embarazada y no salió de su casa por 5 meses. Ella pensaba: qué bueno ha sido el Señor conmigo, Él me ayudó y ahora la gente ya no me despreciará por no poder tener hijos. Entonces ese es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? Que es un relato muy detallado que encontramos en el Evangelio de Lucas. Y esos detalles de Lucas, especialmente sobre eventos muy personales, como muy íntimos, son los que nos hacen pensar que Lucas tuvo una fuente muy cercana, entre las cuales probablemente estaba María, la madre de Jesús. Entonces de Elizabeth, Dios envió al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado. El ángel se le apareció a una joven llamada María, una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José, de la familia de David. El ángel entró al lugar donde estaba la joven y le dijo: hola, el Señor está contigo y quiere bendecirte. Pero lo que dijo el ángel la dejó muy confundida y se preguntaba qué podría significar esto. El ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque Dios está contento contigo. Escúchame. Quedarás embarazada y tendrás un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Tu hijo será un gran hombre, será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios lo hará rey como su antepasado David. Reinará por siempre sobre todo el pueblo de Jacob y su reinado no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo puede suceder esto? Nunca he estado con ningún hombre. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que va a nacer se le llamará Hijo de Dios. También escucha esto: tu pariente Elizabeth, aunque es de edad avanzada, tendrá un hijo. Decían que no podía tener hijos, sin embargo, está en el 6º mes de embarazo, para Dios nada es imposible. María dijo: soy sierva del Señor,
que esto suceda tal como lo has dicho. Y el ángel se retiró. Entonces María se levantó, se fue deprisa hacia los cerros, a un pueblo de Judea, fue a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth escuchó el saludo de María, el bebé saltó de ella. Entonces Elizabeth se llenó del Espíritu Santo y gritó: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y has bendecido al bebé que tendrás. ¿Quién soy yo para que la mamá de mi Señor venga a verme? Cuando oí tu saludo, el bebé dentro de mí saltó de alegría. El Señor te bendecirá porque creíste que sucedería lo que Él te dijo. Entonces, como ven, estos detalles de que, incluso esta descripción que hace Lucas de lo que estas mujeres sintieron, esos detalles tan especiales es lo que nos hace pensar que efectivamente María pudo haber sido una fuente de Lucas, ¿verdad? Solo ella pudo haberle comunicado estos detalles, incluso estas emociones que ellas experimentaron en ese encuentro. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Algo que les llame la atención? Pues yo tengo una duda. Alguien me preguntó hace algún tiempo, si de acuerdo al anuncio del ángel acerca de Juan el Bautista, y el argumento de que Zacarías dice que, bueno, que él es ya viejo y su mujer también ya está fuera de... alguien me decía, entonces también Juan el Bautista fue creado por el Espíritu Santo, o Zacarías se llegó a su esposa para engendrar. Entonces, bueno, me quedó la duda, pero sí, ahorita como que ya con la forma en la que lo mencionó usted, pues sí habla de que, bueno, fue después, o sea, pudo haber llegado él de salir de su encierro y llegar con su esposa y, bueno, pues llegar a ella. Pero me quedó esa duda y no supe si la respondí bien, pero él me argumentaba que si él estaba encerrado, y le anuncia el ángel, entonces si también Juan el Bautista fue creado por el Espíritu Santo, pero bueno, no hay tanto detalle, pero no lo creo, lo único que fue creado así fue Jesús. Sí, bueno, la experiencia de Zacarías se asemeja más a la de Abraham con Sarai, ¿verdad? No podían tener hijos y Dios les permitió a ellos concebir un hijo, ¿verdad? Por supuesto que la experiencia de Abraham con Sarai fue, ellos tuvieron su relación y la mujer concibió al hijo. Y lo mismo creemos de Zacarías, ¿verdad? El, que él pudo concebir finalmente con su esposo un hijo a pesar de sus años. ¿Ok? Entonces, quizás la mayor dificultad a cierta edad, a la edad adulta, y hoy lo sabemos, no es tanto por supuesto, decae mucho el deseo, pero todavía es posible tener momentos o encuentros íntimos, sexuales en la edad adulta o grandes, ¿verdad? No con la misma frecuencia, pero sí es posible. Lo que es complicado es que se pueda concebir hijos, porque ya la matriz y los espermatozoides no tienen, digamos, las condiciones, ¿verdad? Pero la relación sexual sí es posible aún vivir ese tipo de experiencias a una edad adulta. No con la misma frecuencia que se solía hacer, pero sí aún es posible, ¿verdad? Entonces, no es descabellado pensar que ellos tuvieron relaciones y concibió este hijo. Lo milagroso es la concepción del hijo, no la relación sexual. Okay. En el caso de María, pues, sí, ella concibió un hijo sin la relación sexual, y es aquí, ella sí está, una mujer joven, en plenas condiciones, pero ahí es lo contrario, ¿verdad? Lo milagroso no es que ella haya tenido un hijo, sino que ella haya concebido un hijo sin hombre, sin el sexo. Sí, pastor, gracias. Digo, yo nada más iba en el comentario era porque me decían o se daba a entender que
la esposa de Zacarías, Betsabé, ¿cómo se llama? Perdón, se me fue el nombre, Elizabeth. Él me decía, o él pensaba que el relato habla de que concibió en ese momento y que Zacarías estaba encerrado, estaba en su tiempo de servicio. Entonces, eso es lo que él pensaba, que en ese momento que el ángel le anunció, en ese momento había quedado embarazada. No que esperó a que Zacarías saliera de su servicio, sino que ese es lo confuso, ¿no? De que él pensaba que en ese momento había sido concebido. Sí, entiendo, sí. Muy bien. Ok, ¿algún otro comentario, alguna otra opinión sobre Lucas? ¿Alguna pregunta? A ver, Deyanira, ¿qué me dices? No quiero que... Eres la única mujer aquí, no quiero que vayan a pensar que aquí somos machistas, ¿eh? No, pastor, es que estoy sorprendida que Lucas no hubiera sido apóstol. Disculpe mi ignorancia. Ok, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? No, ninguna. Ok, bueno, tenemos entonces, fíjense, un trabajo magistral de Lucas. Una obra, se destaca el Evangelio de Lucas en cuanto a calidad, en cuanto a estilo, se destaca de los demás evangelios, ¿verdad? Eh, También es un trabajo de investigación más minucioso, unas fuentes contundentes, ¿verdad? Entonces, Lucas ha hecho un gran trabajo con su evangelio y ustedes van a ver los detalles, estos cuadros que Lucas nos pinta como con más detalles, con más colores, incluso nos pone sentimientos, emociones en escena que los otros evangelios sencillamente no resaltan, ¿verdad? Y eso nos resulta pues muy sorprendente. Ok, nos queda todavía, ya se nos acabó el tiempo. No sé si para cerrar este encuentro vamos a seguir el próximo sábado. Entonces sería de 8 a 10. ¿Prefieren de 8 a 10 o de 8 y media a 10 y media? Es que a las 10 tenemos clase con el pastor Efraín. ¿A qué hora? ¿A las 10? De 10 a 12. De 10 a 12. Ah, entonces están llegando tarde. Ah, bueno, no, hoy no vamos a tener clase. Ah, ok. Entonces de 8 a 10, ¿verdad? Sí, Sí. pastor, gracias. Ok, ¿de qué nos sirvió esta plática? ¿De qué les sirvió esta plática a ustedes hoy? Me gustaría escucharla. Pues para mí, identificar cómo es que cada evangelista va distinguiendo o cómo es que va probando que Jesús es el Mesías. Nada más. Ok, me gustaría escucharles a todos. ¿De qué creen que les sirvió esta experiencia de hoy? ¿Qué le ayuda a su vida, a su ministerio? Bueno, creo que mucho, en lo personal sí, muchas cosas. Tal vez como dice de ella, pues uno luego da por superficial los detalles de la narración a quién va dirigido, pero ahorita con este detalle creo que es más, en lo personal, bueno, me dio otro panorama. Además de, se me hizo muy interesante lo que son las traducciones.
tenía yo dudas acerca justamente de eso del mar, de los rollos del mar muerto, descubiertos, que eran más antiguos. Y entonces, ¿de dónde surgió la Biblia, la nueva versión internacional? Entonces ya me quedó más claro y ahora sí ubico el origen de la Reina Valera y en comparación con los rollos del Mar Muerto, ya me quedó muy claro, entonces la verdad me ayuda bastante eso. Sí, también en mi caso coincido con los dos puntos de vista anteriores de mis hermanos. Eh, en la cuestión de los evangelios, a reserva de ver a Juan, cada uno presenta eh, a Jesús desde una perspectiva diferente, pero siempre encaminado a enfatizar que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Y me sorprende, no debería, lo confieso, pero releyendo esta introducción de Lucas, el- la forma en que describe los detalles, que él anota, el trabajo de investigación, es algo que me llama mucho la atención. Es increíble cómo se metió de lleno a ese trabajo y bueno, pues el resultado es este libro, su Evangelio. Y también coincido con lo que decía Guillermo, eh, entender de dónde vienen las versiones. Me pare- Creo que me queda un poco más claro cuál es la diferencia entre una versión y una traducción. Y la Reina Valera y el NBI, pues son versiones que nacen de diferentes fuentes. Y eso también me quedo con este día, el origen de estas dos, que son las que yo uso comúnmente. Tengo una Biblia paralela con la versión 60 y NBI y es la que comúnmente uso para trabajar. Ujú, muy bien. Ajá. A ver, Sósimo, ¿de qué te sirvió la experiencia hoy? Buenos días a todos. Bueno, pastor, para mí fue un poco más claro, ¿no? Entender un poco más a fondo el propósito por el cual Lucas escribió este evangelio, ¿no? Y creo que aprendí un poco más a entender que Lucas escribió este evangelio para proporcionarnos un poco más el relato, ¿no? Eh, darnos más preciso el significado de lo que es el relato y la carta que Lucas escribió, ¿no? Este, sobre todo acerca de Jesús, sobre cómo comenzó él a enseñar sobre Jesús, a, también sobre todo lo que fue la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Sobre la vida de estos personajes como Zacarías, cada uno de los personajes mencionados acá que usted mencionó. Y, y en conclusión es eso, ¿no? Eh, Entender un poco más cuando Lucas escribe a los gentiles, ¿verdad? Eh, este evangelio para proporcionarnos o proporcionarles a ellos un poco más a fondo lo esencial que es este mensaje de Dios completo, ¿no? Y tengo una pregunta. No sé si puedo hacer una pregunta, Pastor Manuel. Sí, sí, adelante. Es una pregunta, ¿no? No sé, quizá tengo la duda, no sé. Es verdad que al hacer una visión panorámica de los evangelios, en este caso, si fuese yo, ¿no? Ejemplo, que lo que yo estoy aprendiendo ahorita aquí, lo que uno aprende, uno también lo transfiere, ¿no? Es como decir, hace transferencia de vida, ¿no? Entonces, mi pregunta ¿es verdad que al hacer una visión panorámica de los evangelios, eh, lo tendría que interpretar en el contexto histórico del autor y del lugar donde fue dirigido? Dos contextos, no sé si mi pregunta está siendo entendida, ¿no? Sí, sí, todos los escritos de la Biblia sigue un método de interpretación, ¿verdad?
y es un método, digamos, necesitamos ubicarnos tanto en el contexto histórico como en el texto propiamente, ¿verdad? Está la interpretación del contexto histórico literario, que es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Hay una época, hay un momento, hay una realidad histórica que es lo que da origen al escrito, ¿verdad? Pero también hay un estilo literario, una forma de escritura, un estilo de escritura que también nos ayuda a comprender, a acercarnos a lo que la Biblia quiere comunicar. Entonces, como ustedes ven, por ejemplo, en el caso de Lucas, su contexto histórico, indudablemente que es Teófilo. Si hablamos, la intención de Lucas es satisfacer la necesidad y el deseo de Teófilo, ¿verdad? Ya sabemos por la evidencia interna, digamos, literaria, por lo que conseguimos el texto bíblico, que ese es su público, por decirlo de alguna manera. Él va dirigido. Sin embargo, todos los libros de la Biblia tienen también ese contenido, esa otra dimensión profética, que es un libro que no solamente le habló a Teófilo en su momento, sino que nos sigue hablando a nosotros el día de hoy, ¿verdad? Pero conocer el contexto histórico es importante porque eso nos ayuda a la interpretación, al mejor entendimiento del texto y de lo que el autor trata de decir. A diferencia de Mateo y de Marcos, por eso cuando vemos la evidencia interna, es decir, estudiamos el texto, nos damos cuenta que los argumentos de Mateo indudablemente son para los judíos, porque son argumentos que en el contexto histórico son valiosos para el judío. Para los judíos es muy relevante tener clara la genealogía y lo que lo conecta con el pueblo de Israel y con alguna de las tribus del pueblo de Israel. Marcos, por su parte, justamente por lo que vemos en el texto bíblico, en la literatura, encontramos, él utiliza argumentos que son más como testimoniales, ¿verdad? Es como cuando una persona comparte su testimonio personal y él dice, mira, no está tan interesado él en estos argumentos literarios o argumentos científicos o argumentos, sino él está hablando de testimoniales. Recuerden, nosotros vimos esto, sucedió esto, y pareciera entonces que él está hablándole a personas que también contemplaron o escucharon de ese evento. Y él está tratando de darle el sentido de un evento que ya es como conocido. No está hablándonos de algo que es desconocido, sino de algo que ya es conocido, y por eso el argumento tiene valor. En el caso de Lucas tenemos entonces que por él está presentando el testimonio o el evangelio a una persona que no sabe nada, es un gentil que no tiene idea de los judíos, de la tradición judía, ni tiene idea de lo que pasó con Jesús. Entonces eso, probablemente su relato es más detallado, es más cuidadoso, es más profundo en ese sentido, ¿verdad? Porque él está hablando a alguien que le está hablando a la mente, le está hablando al corazón de esa persona, le está mostrando digamos, argumentos mucho más, no solamente para la mente, sino también para su corazón, para sus emociones. ¿Okay? Entonces, eso lo deducimos del texto bíblico, cuando vemos el texto bíblico, ¿verdad? Probablemente su formación como médico, como algunos argumentan, vemos en el texto bíblico el manejo de ciertos términos que nos hacen pensar que Lucas tenía un dominio más especial del idioma, y por eso su escrito es mucho más, es de mayor calidad en un sentido que el de los otros, ¿verdad? Por su formación y su capacidad.
¿verdad? Entonces, eso no en ninguna manera desmerece a los otros evangelios, pero sí nos ayuda a entender, ¿verdad? La obra de Cristo en diferentes vidas, en diferentes personas y en diferentes contextos, ¿verdad? Dios nos habla a través de todos ellos y Dios los usa a todos ellos para nuestra enseñanza, ¿verdad? Entonces, bueno, nos queda pendiente Juan. Juan es otro evangelio distinto. Vamos a estar hablando de él la próxima clase. Y vamos a hablar un poco también de lo que llamamos el problema sinóptico, que sí es importante que ustedes, si pueden averiguar o leer sobre eso, vengan preparados para que podamos comprender un poco sobre lo que algunos han denominado como el problema sinóptico. Porque hay 3 evangelios que coinciden en muchas cosas y difieren en otras. Me refiero no de manera negativa, sino que hay relatos muy idénticos y hay otros que cada quien cuenta de manera única o exclusiva. Entonces, esa discusión la vamos a tener Dios mediante la próxima semana. ¿Ok? Ok, no sé si habrá otra pregunta, otro comentario que quieran hacer. Pastor, quería darle las gracias por su enseñanza en el día de hoy y por su respuesta. Gracias y ha sido de edificación y bendición para mí. Muchísimas gracias. Ok, bueno, gracias a ustedes, que Dios me les bendiga. Bueno, vamos a orar para concluir este tiempo, ¿verdad? Y ya nos preparamos para la próxima semana. No sé si, Carlos, ¿ibas a comentar algo? No, darle las gracias también, Pastor, por el tiempo y el estudio. Ok. Bueno, un gusto, hermanos, haber estado con ustedes. Espero en el Señor que esta sea una experiencia edificante que ayude a sus vidas y a sus ministerios. Entonces, ¿quién nos despide con una oración? Yo, pastor. Gracias, Padre, por este tiempo, por la paciencia de mi pastor, por la enseñanza, Señor, por mis compañeros. Padre, te pido que esto que hoy escuchamos nos ayude para el diario vivir y para compartir con los demás. Gracias, Padre. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. 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 Bien, mis hermanos, que Dios les bendiga y gracias por el tiempo. Recuerden Gracias, los pastor. apuntes. Recuerden hacer Gracias sus a apuntes, ¿verdad? todos. Buen día. Ahí quedó el video por si necesitan. Recuerden hacer sus apuntes y enviarlos, ¿verdad? Para Pastor, la calificación. nada más comentarles, pastor, que me permití grabar la clase. Entonces, si alguien la quiere tener, la voy a subir a YouTube y les envío el enlace para que, por ejemplo, nuestro compañero de Perú, si gusta, le comparto también el link de la clase para que, porque él no pudo estar, lo pueda ver desde el principio. Ok. Sí, mi hermano, estoy interesado. Muchísimas gracias. Con gusto envío el link y va a estar en YouTube. Ok. Muchísimas Bendiciones. gracias, hermano. Un abrazo. Bendiciones. Bueno, Dios Amén. bendiga, mi hermano.